Feliz tarde, información en directo, 2:47. A esta hora ofrece declaraciones muy importantes el capitán Diosdado Cabello Rondón. Nos trasladamos de inmediato al lugar. Saludos, buenas tardes. De inmediato escuchemos palabras del capitán Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Nos encontramos acá, un grupo de compañeros reunidos, preocupados pues por todo lo que ha venido ocurriendo con respecto a nuestro país, luego que el gobierno de los Estados Unidos desempolvó una ley del año 1798, que solo ha sido utilizada 3 veces. La guerra interna de 1812, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La desempolvan ahora, cuyo objetivo fundamental es declarar a los venezolanos y a las venezolanas como enemigas de los Estados Unidos. Así se llama la ley, Ley de Enemigos Extranjeros, la ley que está desempolvando el gobierno de los Estados Unidos. Ya nuestro hermano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acaba de dar una rueda de prensa informando de algunos detalles, de algunas actividades que se van a realizar. Esta ley de enemigos extranjeros y el decreto presentado por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno imperialista de los Estados Unidos, tiene como objeto perseguir a los venezolanos y a las venezolanas, humillar, esclavizar a los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón fueron a los Estados Unidos, motivados muchos de ellos por una gran campaña que se hizo, que los venezolanos debían irse de Venezuela, sueño americano. Inclusive sectores opositores debidamente comprobados por hechos, por testimonios, orquestaron una banda de coyotes que le cobraba a los venezolanos y las venezolanas por la travesía hasta los Estados Unidos. Si los llevaban solo a pasar el Darién, un precio; si la cosa iba más allá, otro precio, luego hasta llegar a los Estados Unidos. Una mafia protegida, por cierto, unos delincuentes protegidos, por cierto, por el gobierno de los Estados Unidos. Protegido. Nuestro gobierno, bajo la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro, emitió un comunicado. Es bueno que todos tengamos este comunicado. Yo lo voy a leer en nombre de los compañeros y las compañeras y luego vamos a hacer algunos anuncios. Comunicado: Venezuela rechaza aplicación de una ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal contra nuestros migrantes. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi. La ley del enemigo extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad. El migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida lo hizo por razones económicas, que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de Occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela. En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos. No son terroristas, no son criminales ni enemigos extranjeros, son víctimas. Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes
personales, patrimonios, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos. Con profunda indignación repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años. Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria niños como miembros de grupos terroristas que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos. María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros conforman el núcleo criminal que ha solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus más grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Así como intentaron obtener rédito político del sufrimiento que infringieron al pueblo a través de las sanciones, son los responsables de la creación de una red criminal de coyotes que a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas condujeron a muchos de nuestros compatriotas a distintos países, incluidos los Estados Unidos. De esta acción criminal de la facción del extremismo opositor venezolano existen suficientes pruebas en manos de los organismos de seguridad estadounidenses. Una investigación imparcial sacaría a la luz estas evidencias. Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de enemigo extranjero para calificar una migración pacífica y trabajadora. Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington, con respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano. Desde el decreto ejecutivo firmado en 2015 por Barack Hussein Obama, donde se declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, la persecución contra nuestro país y su pueblo no ha cesado. Ante la gravedad de esta maniobra ilegítima y violatoria de los derechos humanos, fechada 14 de marzo del año en curso, Venezuela convoca a la unidad nacional, al infinito espíritu de solidaridad de nuestro pueblo y al desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes y de sus familiares que conviven en nuestro país. No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes. Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, para que se movilice en defensa de los derechos de nuestro pueblo y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso para toda nuestra región. La unidad y la solidaridad de nuestra amiga América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo. Venezuela toda exige respeto a sus migrantes y sus familias. Caracas, 16 de marzo de 2025. Leemos esto porque aquí el Estado venezolano fija posición y comienzan a fijar posición algunos sectores venezolanos. Los partidos políticos comienzan a fijar posición, los movimientos sociales comienzan a fijar posición, inclusive sectores opositores comienzan a fijar posición sobre la denuncia ante el mundo del carácter vejatorio, del carácter criminal de este decreto del imperialismo norteamericano. Es importante recordar de dónde viene este problema y quiénes han sido los protagonistas de los sectores fascistas en Venezuela. Quienes promovieron el tema de la migración. Quienes luego de promover el tema de la migración vino la satanización de los venezolanos en el extranjero. Quienes comenzaron a hablar del Tren de Aragua como que todos los venezolanos y las venezolanas fuesen parte del Tren de Aragua, de una organización criminal que aquí en Venezuela los organismos de seguridad eliminaron. Que aquí en Venezuela fueron reducidos gracias a los organismos de seguridad de Venezuela. Así hemos visto gobiernos que se pegaron de la campaña presidencial de Donald Trump,
desde su campaña, sobre la criminalización de los migrantes, señalándolos de delincuentes. Bueno, todo esto llega a una situación donde luego del decreto son expulsados de Venezuela, de Estados Unidos, y llevados a una cárcel en El Salvador, un grupo de venezolanos nuevamente acusados, los venezolanos, de ser del Tren de Aragua. Nosotros lo denunciamos con tiempo, Cuando comenzaron a llegar los primeros migrantes que ellos decían que eran del Tren de Aragua, lo hemos denunciado en varias instancias. Lo hemos dicho en varias ocasiones, que esas personas que llegaron de los Estados Unidos no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Y dijimos inclusive, alguien le está mintiendo al presidente Trump. Con este decreto, creo que nadie le está mintiendo al presidente Trump, sino que es una política oficial. Con el fin de amedrentar, perseguir, intimidar a los venezolanos en el mundo. No me extraña que en cualquier momento gobiernos satélites de los Estados Unidos apliquen leyes parecidas en sus territorios. Porque ha sido una campaña contra los venezolanos. Los venezolanos y las venezolanas son hombres y mujeres de bien, trabajadores, dedicados a sus familias. Y cuando se fueron de Venezuela, se fueron por razones de buscarle a su familia un mejor futuro debido a las sanciones criminales contra nuestro país. Bueno, que cerró todas las vías, todos los ingresos de Venezuela. 1 millón casi de venezolanos han regresado por un programa que el presidente Nicolás Maduro implementó desde el año 2018, el plan Vuelta a la Patria, convertido hoy en misión Vuelta a la Patria. Casi 1 millón de venezolanos. Aquellos los trajeron y dijeron, no, a llevar el Tren de Aragua. Mentira. Le mintieron al mundo, no venía nadie el Tren de Aragua ahí. Nosotros lo recibimos como seres humanos. Contrasta esto con lo que hemos visto en los medios de comunicación, contrasta esto con lo que hemos visto en las redes sociales sobre el trato infringido a algunos venezolanos en El Salvador. Trato humillante, vejatorio, criminalizándolos, reduciéndolos. No hay nadie en el mundo que diga nada. No está la ONU. No hay nadie en el mundo que diga nada. Y yo les voy a decir a los presidentes que están calladitos, ahora van por sus pueblos. Ahora van por sus pueblos. Aquellos que constantemente señalan a Venezuela, ahora van por sus pueblos. Porque no es la población venezolana el mayor porcentaje de migrantes que hay en los Estados Unidos. Saquen la cuenta y busquen, para que vean cómo hay ciudadanos de otros países en los Estados Unidos, que lo que van es a trabajar. Ahora son acusados de terroristas. Sigue el negocio. La migración fue un negocio desde el primer momento. Y sigue el negocio. Después que María Corina, Leopoldo López, Guaidó, Julio Borges, Paparoni, Vecchio, Pizarro, Ledesma, se hicieron ricos recibiendo dinero por los venezolanos que salían, porque ellos al decir un número les entregaban, Smolaski, les entregaban dinero. Ahora el negocio continúa. Vemos una noticia aquí. Estados Unidos pagará 6 millones a El Salvador para encarcelar a 300 supuestos miembros del Tren de Aragua. El gobierno de Bukele y la administración Trump acordaron en febrero trasladar migrantes de Estados Unidos para recluirlos en las notorias prisiones salvadoreñas. Estados Unidos no ha dicho cómo identificó a las 300 personas
como miembros de la pandilla venezolana. No los identificó. Es mentira. Es mentira. Es lo más parecido al fascismo actuando en Europa. Es lo más parecido contra un pueblo estigmatizado, señalado, perseguido. La administración de Donald Trump, esta nota es de Associated Press, la administración Donald Trump pagará a El Salvador $6 millones para encarcelar durante un año aproximadamente 300 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, en una de las primeras instancias en que el país centroamericano acepta migrantes a los Estados Unidos. El acuerdo se produce luego de las discusiones entre el presidente de El Salvador, Nayib Fascista Bukele, y el secretario de los Estados Unidos, Marco Fascista Rubio, sobre el alojamiento de migrantes en una notoria prisión de El Salvador. El gobierno de Bukele ha arrestado a más de 84.000 personas, a veces sin el debido proceso, desde 2022 como parte de su ofensiva contra la violencia de las pandillas en el pequeño país. Siendo pequeño, hay más migrantes salvadoreños en los Estados Unidos que venezolanos. Y viven muchas familias en El Salvador gracias a las llamadas remesas. Remesas. Debería este señor Bukele verse en el espejo de los socios de los Estados Unidos. ¿Qué les ocurre después? Debería, pero él está borracho, ebrio de odio. Venezuela en estos momentos reclama la máxima unidad. La máxima unidad. Ha anunciado el hermano Jorge Rodríguez la recolección de firmas el día miércoles en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Y es una convocatoria para todos los venezolanos y las venezolanas. A todos. Que nos los devuelvan. Que vuelvan todos nuestros hijos. Cuando nosotros recibimos a estos compañeros, lo vio el mundo como nosotros los recibimos. La señora María Corina declaró: claro que el régimen abrió las cárceles, usan el Tren de Aragua para desestabilizar. Diosdado recibió al Tren de Aragua como héroes. Cuando seamos gobierno, recibiremos a los criminales y enfrentarán castigo. Debemos desmantelar el tren de forma coordinada. Eso lo declaró la señora María Corina Machado. ¿Quién de ellos se ha pronunciado en este momento? ¿Cuáles de ellos se han pronunciado para condenar el ataque contra el pueblo de Venezuela? No lo hacen porque ellos pidieron ese ataque contra el pueblo de Venezuela. Y es mentira que los que fueron a El Salvador, fueron expulsados a El Salvador, sean del Tren de Aragua. Nosotros tenemos en las redes varios testimonios. ¿Tenemos uno ahí? ¿Nosotros? Un video. Ponlo, por favor. Y no comprendo cómo él ahora está en El Salvador detenido como un pandillero sin respetar sus derechos. Mi hijo se fue para los Estados Unidos y entró por el río Piedras Negras el 18 de diciembre y el 26 de diciembre lo liberaron y le entregaron un teléfono para monitorearlo y le dijeron que tenía cita en febrero y él no consiguió la dirección. Entonces él perdió su cita. Como tenía el teléfono, él dijo: no, yo voy a ir a ICE, al centro de inmigración, para entregar ese teléfono y que ellos me digan qué voy a hacer ahora. Bueno, allá en ICE, para esa fecha, en el 2024, cuando le vieron los tatuajes, le dejaron detenido por averiguaciones, porque querían saber, tenía él por los tatuajes. Bueno, él estuvo allí casi 2 meses detenido. Lo presentaron ante el juez un 18, un 17 de abril y lo liberan un 22, porque él no representaba un peligro para la sociedad, porque lo investigaron y no le consiguieron nada. En ese lapso de tiempo, desde 22 de abril, él se presentó, tuvo como 3 o 4 presentaciones ante ICE, él fue a todas
él contestaba las llamadas que le hacían para ver cómo él se encontraba, dónde estaba. De hecho, en una oportunidad le preguntaron si él estaba trabajando y él le dijo que estaba trabajando su oficio, barbería. Toda su trayectoria, él lo que ha hecho es barbería. Hasta que, pues, que tomó posesión el gobierno de Trump, decidió mandar a recoger a las personas. Yo le dije al hijo que no se preocupara, porque en realidad él hablaba de que iba a comenzar por los más criminales. Nosotros dijimos, bueno, él no tiene antecedentes aquí en Venezuela, no tiene récord criminal allá. Yo le dije, hijo, tranquilo, que el protocolo es que te deporten, porque ya nosotros sabíamos que él había firmado su deportación. Y bueno, estamos esperando su liberación para acá, para Venezuela. Nuestra sorpresa es que, bueno, salió esas noticias anoche. Nosotros nos enteramos que había un movimiento que estaban mandando para Salvador, perdón. Y no comprendo porque él me llamó a las 10 de la mañana y me dijo, mamá, ya está la formación, ya nos vamos a ir para Venezuela. Me hicieron firmar el papel de castigo, me entregaron mis pertenencias, que fueron sus teléfonos y sus cosas. Un testimonio. Estoy seguro que la gran mayoría de esos que enviaron, pero la inmensa mayoría de esos que enviaron al Salvador no tienen ningún delito en los Estados Unidos. Ahora, uno se pregunta, si cometieron delito en Estados Unidos, ¿por qué no lo juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué no hay un juicio en los Estados Unidos por los delitos que supuestamente cometieron? ¿Por qué los expulsan y corren el riesgo, siendo así, con todas las acusaciones que hay sobre nosotros, que los dejemos libres? Solo por el hecho de ser expulsados. No, los que vinieron aquí, hay 15 de los primeros vuelos y del segundo que vino de México, uno solo, 16 en total, que tenían cuentas con la justicia, ninguno vinculado al Tren de Aragua, que están a la orden de los tribunales. El resto está, ¿dónde? En sus casas. Nosotros los llevamos hasta sus casas. Amorosamente lo hicimos, porque no sabemos hacerlo de otra manera. No sabemos hacerlo de otra manera. Bukele dice que los va a tener presos allá y que van a trabajar. Es una forma de esclavismo. Es un campo de concentración copiado del modelo nazi. Es un campo de concentración contra esos venezolanos y venezolanas. Venezuela reclama a sus hijos. El presidente ha dado la orden que no descansemos hasta buscar cómo hacer para traernos a los venezolanos y las venezolanas que estén fuera de nuestro país. El plan Vuelta a la Patria, repito, es del 2018. Casi 1 millón de venezolanos han regresado. Aquí se han instalado y han vuelto a comenzar casi que desde cero, porque cuando se fueron vendieron todo. Ahora, fíjense la diferencia. Allá los están echando y les roban su carro, su moto, su celular, sus pertenencias. Qué diferencia, ¿no? Ustedes son hijos de Venezuela, vénganse para su país. Aquí está su familia. Aquí estamos nosotros no los perseguimos a ustedes nunca. Esos miserables que promovieron esta campaña y ahora voltearon al negocio. El negocio es que pasan primero por El Salvador. Debe el país y el mundo recordar que Voluntad Popular se ufanaba hace poco de ser los principales asesores del fascista Nayib Bukele. Debe recordar, eso salieron ellos, salía Lester Toledo, no, yo soy el encargado de estrategia, y la otra señora por allá, y el otro señor, con cargos en el gobierno de Nayib Bukele. Y ya sabemos quiénes están detrás de todo este entramado contra nuestro pueblo. Nosotros convocamos y nos sumamos, mejor dicho, convocamos y nos sumamos a la gran movilización, a las grandes movilizaciones que vamos a hacer en todo el país. Mañana va a haber una gran marcha. Mañana va a haber una gran marcha aquí en Caracas. Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco. Desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco. Invitamos a todos y a todas, en familia, vaya usted, reclame por sus hijos, exija que sus hijos sean devueltos a Venezuela, que nadie esté maltratando a sus hijos,
que nadie esté acusando a sus hijos sin juicio, porque recordemos que este decreto del señor Trump lo que busca en verdad es eliminarse la fórmula del juicio. Esta es la marcha, la ruta desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco. ¿Cómo? La tarima final, pues, donde lo recibirá, serán recibidos por la directiva de la Asamblea Nacional. A 1 de la tarde, perdón. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde es la convocatoria. Serán recibidos allá en la Asamblea Nacional por la directiva de la Asamblea Nacional con el hermano Jorge al frente. Es un problema de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Si usted tiene algún familiar que usted quiera exponer el testimonio de las persecuciones que ha tenido en los Estados Unidos o en cualquier país que así los estén persiguiendo, tenemos una página en Instagram que es Migrantes Ven. Ahí usted puede registrar el testimonio. Y una página en internet, comitedefensamigrantes.gov.be. El Estado venezolano, de manera total, íntegra, absoluta, se suma a la defensa de nuestros migrantes. Nos sumamos a la defensa de nuestros migrantes. Y acompañamos esta hermosa marcha para exigirle al gobierno de los Estados Unidos cese la persecución, para gritarle al mundo que los venezolanos y las venezolanas están siendo estigmatizados y señalados, perseguidos en el mundo con prácticas nazis, con prácticas fascistas, promovidas por políticos venezolanos y, podríamos decir, cumplidas por el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Unidad, máxima unidad de nuestro pueblo, máxima unidad. Contrasta esto, en verdad, contrasta cómo nosotros recibimos a los extranjeros aquí en Venezuela, cómo hemos recibido históricamente a los extranjeros en Venezuela. Siempre con un abrazo amoroso. Desde aquí, desde nuestro país, hermanos y hermanas que están afuera, vénganse, vénganse. Y desde aquí exigimos a los gobiernos y al gobierno de los Estados Unidos que respeten a nuestros migrantes, que se cumpla lo establecido en la Organización Internacional para los Migrantes de la ONU. ONU, por favor, di algo, justifica el sueldo al menos. Migrar no es un delito. Sancionar sí, es un delito. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. 3 preguntas. ¿Cuál es la importancia que tiene se convoque a la unidad nacional frente a esta agresión contra migrantes venezolanos? Asimismo, que el pueblo en general acompañe el conjunto de acciones que está haciendo el Estado venezolano, como recolección de firmas y la movilización. Se abrirá, número 2, alguna investigación a sectores de extrema derecha que promueven la estigmatización de los migrantes venezolanos con la falsa narrativa de que son del Tren de Aragua y también generalizan que todos han cometido delitos, convirtiendo esto en, como usted ya lo ha dicho, un negocio y mercancía. Gracias. Siempre hemos invocado a la unidad nacional en los asuntos de la patria, ¿no? Y esto es un asunto de la patria. Voy a mencionar aquí esto, ¿no? Algunos señores de la oposición, a ver si han dicho algo. Solo a ver si han dicho algo. ¿Alguien ha escuchado a María Corina Machado decir algo? ¿Alguien ha escuchado a Magali Meda decir algo? ¿Alguien ha escuchado a Edmundo González decir algo? Recordemos al país y al mundo que Edmundo González fue el que propuso inicialmente que los llevaran a un tercer país. Eso está ahí, eso es público, notorio y comunicacional, que él lo declaró y lo escribió, que debían llevarlos a un tercer país. Guanipa declaró a favor de la medida.
de la persecución contra los venezolanos. Ledesma no ha dicho nada. El miserable Guaidó declaró a favor de la medida de atropello a los venezolanos. Leopoldo López, ¿qué ha dicho? Da de vacaciones. Borges ha dicho algo, cero. El Partido 20 Venezuela ha dicho algo, cero. Andrés Velázquez ha dicho algo, cero. Pérez Viva ha dicho algo, cero. Delsa Solórzano ha dicho algo, cero. Dinora Figuera ha dicho algo, cero. Simonovic ha dicho algo, cero. Ellos están detrás de esto. Ellos están detrás de esto. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído que escuche. La convocatoria de unidad nacional no tiene nada que ver con elementos partidistas. No hay nada que ver con elementos partidistas. Han declarado a los venezolanos objetivo de guerra. Objetivo de guerra. Esa es la guerra que quiere Estados Unidos llevar al mundo. No les basta con los 70 millones de pobres que tienen dentro de los Estados Unidos. Quieren que todo el mundo sea pobre por culpa de las guerras. Algún día tendrán que gobernar para esos 70 millones de pobres que tienen en los Estados Unidos. Nosotros haremos un gran esfuerzo nacional por protección de nuestros migrantes, porque regresen todos nuestros hijos. Ya están allá. Hay familias que se fueron completas. ¿Qué van a hacer con los niños? Se encarcelan. Yo sé de un caso que una señora fue a un hospital y se la llevaron. Pues se fueron la esposa, el esposo y 2 hijos. Y la señora fue a un hospital y a la habitación fueron y se la llevaron. Mientras eso ocurre, persecución a los trabajadores, Estados Unidos protege a los verdaderos delincuentes. Unidad nacional. Requerimos unidad nacional. Y la investigación ya va rodando. La investigación va rodando. Donde se metan, en verdad, merecen todo el castigo. Son malos seres humanos, pero muy malos, son terribles, son perversos, no aman esta patria y mucho menos quieren a los venezolanos. Las han considerado siempre una mercancía, una forma de hacer negocio. Y ahora llegaron al extremo de casi comercializarlos como esclavos. Para no decir, para no eliminar el casi. Porque eso es lo que quieren hacer con los que están llevando a El Salvador. Lo ha dicho nuestro presidente, lo ha dicho el hermano Jorge Rodríguez. Venezuela hará todo lo que tenga que hacer para el rescate, la protección de los migrantes venezolanos, hombres y mujeres trabajadores. Gracias. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos. ¿Qué lectura se le puede dar a la postura de algunos medios de comunicación quienes catalogan a estos migrantes como miembros del Tren de Aragua y quienes además se hacen eco de esta campaña? Por otro lado, la deportación de estos migrantes a El Salvador se da a que pese a que un juez federal de Estados Unidos prohibió este traslado. ¿Cómo calificar esta acción? Gracias. Mira, en Estados Unidos no hay Estado de Derecho. Por eso escuchamos a Jorge Rodríguez decir que se le va a hacer una petición al gobierno nacional para que el gobierno nacional emita un comunicado, un exhorto a que ningún venezolano ponga pie en Estados Unidos, un territorio peligroso, sin ley, de atropellos, de persecuciones. Los venezolanos y las venezolanas al contrario, ojalá pudieran retornar en paz. En paz. Venezuela ha dado muestras claras, repito, de abrazar y abrigar a los venezolanos que salieron en algún momento, a las venezolanas que salieron en algún momento, con el plan Vuelta a la Patria. Ya tendrán noticias, porque esto no nos va a detener a nosotros. Nosotros tenemos venezolanos en varias partes del mundo, que ahora corren el riesgo porque hay muchos presidentes chupamedia en el mundo. Que no te extrañe que comiencen a copiar lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, a emular. Con respecto a los medios, es muy triste, porque
Ellos llegaron, esta campaña, Ilén, comenzó inclusive que le entregaban a la persona un certificado, tenía una averiguación abierta, políticas con sellos falsos y firmas falsas. Los coyotes trabajando, pues. Ahora los coyotes siguen trabajando. 6 millones le van a pagar por esto mensuales. Mensuales. A Nayib Bukele. Al fascista Nayib Bukele. Si algún medio o alguno de estos influencers que los llaman, que bastante han hablado, y algunos están hasta ilegales en Estados Unidos, dice algo, se lo tragan vivo los que son parte de esta infamia contra nuestro pueblo. Lo condenan, lo señalan. Los venezolanos, donde quiera que estén, y los queremos sanos y los queremos bien aquí en Venezuela. Y el que sea delincuente sabe que aquí hay una ley, aquí sí hay un Estado de Derecho. En Estados Unidos no lo hay. Cuando firman este decreto es para que no haya ley. Sumario, juicio sumario. Tienen que consultarle a nadie. Que si un juez emitió una orden por ese juez, ¿cuántas amenazas habrá recibido en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Es lo que ellos quieren imponer, la ley del más fuerte, allá en su territorio. Allá en su territorio. Gracias, Glenn. La última pregunta la realiza Génesis Novo por Globovisión. Buenas tardes. Me gustaría saber, a propósito de estas acciones que ya han venido evidenciando desde el Gobierno Nacional y que han llamado a distintas convocatorias de los venezolanos para expresarnos en cuanto a el tema migrantes en Estados Unidos, quisiera saber si desde el Gobierno Nacional van a comunicar o van a exigir a los entes de justicia que Estados Unidos envíe esos expedientes de los venezolanos que fueron deportados a El Salvador y que fueron tildados como delincuentes pertenecientes a la banda del Tren de Aragua. Gracias. Gracias, Génesis. Volvemos otra vez. Ellos, cuando enviaron los primeros, que fueron 2 aviones al Paso, Estados Unidos, y luego el vuelo a México, a Honduras, y luego el vuelo que vino de México, que muchos de esos estaban en Estados Unidos y regresaron por México y se vinieron. Ellos dijeron que eran miembros del Tren de Aragua. Ni uno solo. Es bueno recordar aquellas palabras de Pompeo, donde él habla que en Estados Unidos su política es mentir. Pompeo era secretario de Estado y se ríe, se burla. Mentir. ¿Dónde están los expedientes? A nosotros no nos llegó ningún expediente, los primeros que llegaron. Y lo dijimos públicamente, pensando que con eso Estados Unidos podía ser allá más eficiente. Que pudieran revisar lo que estaba ocurriendo. No, fue peor, porque es la arrogancia imperial. Nosotros, según su narrativa, nosotros teníamos que decir aquí, cuando ellos llegaran, que todos eran del Tren de Aragua, sin ser. Es la narrativa que tiene María Corina cuando dice que los van a recibir como criminales y enfrentarán castigo. Lo dice ella en una entrevista con el hijo de Trump. Vuelvo a repetir. Claro que el régimen abrió las cárceles, usan el Tren de Aragua para desestabilizar. Diosdado recibió al Tren de Aragua como héroe. No, yo lo recibí como venezolano, como hermano. Cuando seamos gobierno, dice ella, recibiremos a los criminales y enfrentarán castigo. Debemos desmantelar el tren en forma coordinada. Es el mismo discurso. Es el mismo discurso. Ellos quieren vivir del venezolano. Ojalá enviaran los expedientes para ver. Ahora, si ellos cometieron delitos en Estados Unidos, ¿por qué no los juzgan en Estados Unidos?
¿Por qué no les hacen un juicio en los Estados Unidos si cometieron un delito en los Estados Unidos? Si un norteamericano comete un delito en Venezuela, lo juzgamos en Venezuela. Si un salvadoreño comete un delito en Venezuela, lo juzgamos en Venezuela. Porque ellos no lo juzgan. Ahí se les ve la costura. Porque no tienen ni un solo expediente de estos muchachos, de estos jóvenes, de estas personas. Fue la campaña de generalizar, que fue acompañada por jefes de Estado de América Latina. Fue acompañada. Y ellos no se dan cuenta que ahora van por sus nacionales. No se dan cuenta que la cosa no va a parar con Venezuela. No. Ahora, ¿sabe Estados Unidos cuál va a ser nuestra respuesta con esto? La respuesta que estamos dando, una respuesta de dignidad, una respuesta de altura, una respuesta de compromiso con nuestros migrantes, estén donde estén, estén donde estén. A nosotros, esto lo voy a decir por primera vez. En los vuelos esos que llegaron 2 personas de Colombia. 2 personas de Colombia llegaron. Para que ustedes vean que no tienen nada que ver con Venezuela. Pregúntenle a ellos cómo los tratamos aquí en Venezuela. Fueron recibidos igual como hermanos. Revisamos, no tienen delito en Venezuela, los pusimos en Colombia. Sin maltrato de ningún tipo. Sin señalarlos de ningún delito que no hayan cometido. El sistema de justicia en Estados Unidos nunca se ha caracterizado por ser el más transparente. Nunca se ha caracterizado por ser más transparente, no, transparente. Si no, fíjate desde cómo nombran allá a los magistrados de la, ¿cómo le dicen ellos? La Corte Suprema le dice. Verifica cómo se nombra, pues. ¿Quién los designa? ¿Quién los propone? Hubiese sido bien bueno un debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre este tema. El decreto obvió el debate. Pero hubiese sido bien bueno que se abriera un debate ahí sobre el tema de los migrantes. A ver cuántos de los que están ahí vienen de padres migrantes. A ver cuántos tienen trabajadores en sus fábricas, en sus industrias, en sus empresas, migrantes, y que lo que hacen es trabajar, no voy a decir como unos burros, no. Se entregan al trabajo. Se entregan al trabajo. Se dedican a trabajar. ¿Sí? Hay venezolanos que trabajan hasta 3 empleos. Hasta 3 empleos para medio sobrevivir. No les importa para nada. Por eso Venezuela levanta su voz. Invoca la unidad nacional. Invoca y convoca a la unidad nacional ante este ataque contra los venezolanos y las venezolanas. Yo voy a pedir a aquellos que no tienen familia afuera en Estados Unidos, que también se solidaricen con los que sí tienen familia. Porque en el fondo nosotros somos una gran familia, la familia venezolana. Una gran familia. Es máxima solidaridad y acompañamiento a nuestros migrantes, en este caso en Estados Unidos, pero donde estén, Da pena que a estas alturas, en el año 2025, haya gobiernos que practiquen y pongan en práctica esos métodos feroces de la persecución
del fascismo, del nazismo. Dan vergüenza. Y que organizaciones como la ONU hasta ahora no digan nada. Un calladito. Nosotros sí vamos a acudir a todas partes, vamos a tocar todas las puertas donde podamos, en defensa de nuestros migrantes. Por eso convocamos una marcha. Nosotros no convocamos, nos sumamos a esa marcha. Desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco a la 1 de la tarde. Si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, y si no lo tiene, vaya también, porque es el pueblo de Venezuela. Es el pueblo de Venezuela que está siendo agredido. Son los venezolanos y las venezolanas. Recolección de firmas el día miércoles en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Recogemos firmas y las vamos a llevar a todas las instancias. Bueno, muchísimas gracias. Este pueblo, pase lo que pase, se mantendrá unido. Bajo cualquier circunstancia, jamás va a perder su dignidad. Jamás va a perder su dignidad. Este pueblo sabe luchar, sabe resistir y sabe vencer. Buenas tardes. Un abrazo para ustedes. En la jornada se convocó a la unidad nacional, así como la participación activa de todos los venezolanos para la exigencia de respeto a los migrantes venezolanos. Asimismo, se suma a la gran iniciativa de marcha para convocar precisamente a todos los venezolanos y el día miércoles una recolección de firma en todas las plazas Bolívar. También se rechazó la postura de la extrema derecha, la cual ha promovido la estigmatización de los migrantes venezolanos y que ellos sean deportados a naciones extranjeras. Con esta información nosotros retornamos el presente contacto. Adelante.